Nunca imaginé que un simple turno nocturno en el cementerio cambiaría mi vida para siempre. Lo que encontré allí no solo desafió mi escepticismo, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte. ¿Te atreves a descubrirlo? Mi vida había caído en una rutina predecible, una calma aparente que, aunque reconfortante en muchos aspectos, se volvía insostenible con el paso de los años. Durante más de una década, había trabajado como velador en un cementerio apartado, donde la soledad era mi compañera constante. Cada noche, al llegar a mi turno, recorría el vasto terreno, limpiaba las lápidas y me aseguraba de que todo estuviera en orden. El cementerio, rodeado de viejos árboles y la quietud de la noche, me ofrecía un refugio alejado del bullicio de la vida cotidiana. La sensación de paz era inquebrantable, aunque las historias de viejos panteoneros y visitantes ocasionales sobre sucesos extraños que ocurrieron en este lugar nunca se iban de mi mente. Las sombras de la noche parecían hablar, y siempre había algo peculiar en el aire. Pero mi lógica, tan sólida como una roca, me hacía ignorar esas supersticiones, pensando que eran solo historias para asustar a los más vulnerables. Lo veía como una simple coincidencia, hasta aquella noche que cambió mi percepción para siempre. La noche en que todo comenzó fue diferente. El viento, tan característico de las noches de otoño, traía consigo una sensación extraña. Las hojas secas danzaban en el aire con una fuerza que no parecía natural. Mientras recorría las tumbas, sentí que algo en el aire se oponía a mi presencia. No era el frío habitual ni el crujir de las ramas que siempre me acompañaban. Esta vez, el aire estaba cargado de algo inexplicable. Fue entonces cuando, entre la penumbra, noté algo que nunca había visto antes, una lápida oculta entre un grupo de árboles descontrolados. La tumba no estaba registrada en los archivos del cementerio. La inscripción en la piedra decía, María Dolores García Pérez, 13 de octubre de 1993, 13 de octubre de 2023. ¿Cómo podía ser posible que alguien tan reciente hubiera sido enterrado aquí? Una tumba sin registro oficial y con una fecha de defunción tan reciente me dejó completamente desconcertado. Algo dentro de mí me decía que esta tumba no pertenecía a este mundo, que no era una coincidencia y que debía saber más. El desconcierto me llevó a buscar respuestas, y la primera persona en la que pensé fue José, un panteonero que había trabajado aquí durante décadas. Había oído sus historias sobre desapariciones, voces extrañas y presencias que no podían explicarse, pero siempre pensaba que eran leyendas. Al mostrarle la tumba, su rostro cambió de inmediato. «Eso no está bien», dijo con un tono grave. José recordó varios incidentes extraños, pero nunca había oído hablar de María Dolores. Su rostro se oscureció aún más al escuchar la fecha de su muerte. «Algo no cuadra, Artemio», me dijo, «es como si alguien quisiera que esta tumba nunca se hubiera encontrado». Su sugerencia fue clara, investigar más, aunque me advirtió que debía estar preparado para las consecuencias. Si no encuentras lo que buscas, lo que encuentres podría cambiar todo lo que sabes. A pesar de la advertencia de José, algo en mi interior me empujaba a investigar más. La tumba había despertado una curiosidad que no podía ignorar. Decidí visitar el archivo del cementerio y buscar más información sobre la familia García Pérez. Pasé horas buscando, recorriendo registros, hasta que encontré algo desconcertante. La madre de María Dolores había sido enterrada años antes, pero no había ninguna conexión aparente entre ellas. Nadie mencionaba a María Dolores. La sensación de estar frente a algo trascendental creció dentro de mí. Decidí visitar el registro civil y la policía al día siguiente, con la esperanza de que algún documento o algún testimonio pudiera arrojar luz sobre lo que ocurría. Aunque sabía que estaba adentrándome en algo que podría ser más peligroso de lo que mi lógica podría procesar. Esa misma noche, volví al cementerio, sintiendo que algo importante me esperaba allí. Al llegar a la tumba de María Dolores, el aire parecía más denso. La oscuridad se sentía más profunda. De repente, sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera misma me estuviera ahogando. Caminé hacia la lápida, y al detenerme, escuché un susurro apenas audible, como una voz débil y lejana, que parecía surgir de la tierra misma. «Ayúdame», un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era mi mente jugando trucos conmigo, o realmente estaba escuchando una voz del más allá? La inquietud se convirtió en un miedo paralizante,
pero algo me impulsó a acercarme más a la tumba. Fue entonces cuando la tierra comenzó a moverse. No podía creer lo que veía, la tierra debajo de la lápida se agitaba, como si algo intentara salir de allí. ¿Qué estaba sucediendo? Con el corazón palpitando en mi pecho, decidí no huir, sino enfrentar lo que se estaba revelando ante mí. A pesar del miedo que me paralizaba, mi curiosidad me empujó a continuar. Comencé a cavar alrededor de la tumba, las manos temblorosas, mientras la tierra parecía oponerse a mis esfuerzos. Cada palada de tierra era más difícil que la anterior, como si la propia tierra estuviera tratando de detenerme. Sin embargo, un impulso inexplicable me mantenía en marcha. Después de un tiempo, al mover una piedra pesada, vi algo brillar en la oscuridad. Era una pequeña caja de madera, adornada con símbolos extraños, y un candado oxidado que parecía sellar algo mucho más grande que un simple objeto enterrado. ¿Qué contenía esta caja? ¿Por qué había sido enterrada aquí? Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, encontré una carta escrita a mano, con una caligrafía apurada que parecía transmitir desesperación. Al leer sus palabras, el aire a mi alrededor cambió por completo. La niebla que rodeaba el cementerio se espesó, y el peso del ambiente se volvió insoportable. La carta decía: ayúdame, no soy quien creen que soy. Mi alma no puede descansar. Mi muerte fue un engaño. Solo me queda una sombra. Antes de que pudiera procesar lo que leía, un grito desgarrador surgió del interior de la tumba. No podía moverme, ni siquiera respirar. La tierra comenzó a temblar, y sentí que todo a mi alrededor se desmoronaba. Estaba enfrentando algo más allá de mi comprensión, algo que no podía controlar. Mi racionalidad se desbordaba y, sin embargo, sabía que estaba en el centro de un misterio mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La carta me reveló una verdad espantosa: María Dolores no había muerto de causas naturales, sino que había sido víctima de un crimen oculto por su propia familia. La muerte de María Dolores había sido un encubrimiento, una tragedia que nadie quería que se conociera. Las palabras de la carta, aunque inquietantes, se convirtieron en el tesoro de mi búsqueda, la verdad. La misión que antes parecía ser solo un simple misterio se había transformado en una necesidad de justicia. No podía dejar que la historia de María Dolores se quedara oculta. Sabía que debía hacer algo, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. De regreso en el pueblo, compartí todo lo que había descubierto con la policía. Al principio, nadie me creyó. Pensaron que estaba buscando algo que no existía. Pero, con la carta como evidencia, comenzamos a investigar a fondo los registros de la familia García Pérez. Lo que descubrimos fue escalofriante: María Dolores había sido parte de una familia que ocultó su historia, manipulando la verdad y protegiendo a los responsables de su muerte. Al final, gracias a nuestra investigación, se destapó que la muerte de María Dolores no fue un accidente, sino un asesinato que había sido encubierto. Por fin, obtuvo la justicia que tanto había anhelado. Al regresar al cementerio, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no veía ese lugar con la misma indiferencia. Lo que antes me parecía solo un lugar de descanso se convirtió en un santuario de historias olvidadas, de voces que pedían ser escuchadas. Aunque la atmósfera ya no era tan opresiva como antes, la sensación de que algo inexplicable se encontraba entre las sombras nunca desapareció por completo. Las tumbas ya no eran solo marcas en el suelo, sino testigos de historias que necesitaban ser contadas. Ahora, mi rol en el cementerio ya no era simplemente velar por el lugar. Me había convertido en un guardián de las historias olvidadas. Las almas de los muertos ya no me daban miedo, y en lugar de temerlas, aprendí a escucharlas con respeto. Mi propósito había cambiado: ya no solo mantenía el lugar, sino que lo preservaba como un refugio para aquellos que necesitaban ser recordados. La historia de María Dolores no fue un caso aislado, había otras historias esperando ser reveladas, otras voces que clamaban por ser escuchadas. Y ahora sabía cómo escuchar. La muerte no es el final de las historias. Las voces de aquellos que ya no están entre nosotros siguen vivas en los ecos del tiempo, esperando ser escuchadas. A veces, la verdad se esconde en los lugares más oscuros, pero está allí, esperando que alguien la descubra. Esta experiencia me enseñó que la vida no solo se trata de vivir, sino de recordar,
de dar justicia a quienes ya no pueden defenderse. Si alguna vez encuentras una historia olvidada, recuerda, las voces del pasado son tan importantes como las del presente. Ignorar esas voces puede cambiar tu vida para siempre.